Las obras de Dios son imponentes y profundos e indescifrables sus pensamientos. Bienvenido al canal Éxodo Final. Te invitamos a quedarte con nosotros, pues queremos compartir contigo la verdad de Dios, santa y pura, sin mezcla de ningún tipo. Y si de pronto sientes que lo que se te dice aquí descalabra e invalida tus creencias, conocimientos o simplemente tus ideas, escucha con suma atención que Dios te dice en la Biblia: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como lo hicieron nuestros antepasados. Hebreos 3, 8 y 9. Y que el que tenga oídos, oiga. Todos nosotros, sus hijos, debemos tener conocimiento pleno de quién es Él. Y ese conocimiento nos lo da única y exclusivamente Él de forma personal en la Santa Biblia, desde donde Él les habla a todos sus hijos. Desde la perspectiva puramente humana, esto parece y suena extravagante y muy ridículo, difícil de aceptar. Sin embargo, es totalmente cierto. Dios creó, diseñó y estableció todo. Él sabe todo lo que ha de suceder en toda la creación. Cada pensamiento, palabra, acción, movimiento, gesto, todo fue decidido por Él. De modo que aún no tenemos la palabra en la boca y Él ya sabe lo que vamos a decir. Salmos 139, 4. En la puesta en escena de la historia verdadera, escrita por Dios mismo, nadie puede saltarse una palabra, evitar ni cambiar un movimiento o gesto. Nadie puede improvisar a su propio gusto o conveniencia, porque se realiza y lleva a cabo tal y como Dios decidió que suceda. Todo lo que ocurre en la creación es según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Sus obras son imponentes y profundos sus pensamientos. Los insensatos no lo saben, ni los necios lo entienden. Salmo 92, 5 y 6. Pero sus hijos lo alabamos y exaltamos, pregonando y anunciando su justicia y su salvación, aunque es algo que no alcanzamos a descifrar ni comprender. Salmo 71, 15. Porque ¿quién conoce la mente de Dios? Romanos 11, 34. Ni siquiera nosotros que tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Solo sabemos que todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Dios, en su soberana voluntad, le dio a la gente espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír. Romanos 11:8. Hasta el día en que Él les concede la fe necesaria para creer en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y recibir el privilegio de llegar a ser hijos suyos. Ese privilegio no es para todos, sino solo para los descendientes del pueblo de Israel, su pueblo prometido y elegido para hacer de él un reino de sacerdotes y una nación santa, para que proclamen las obras maravillosas de Dios. Éxodo 19:6 y 1 de Pedro 2:9. Porque solo de los descendientes del pueblo de Israel son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. Del pueblo de Israel, en cuanto a lo humano, nació nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9, 4 y 5. Ahora bien, para evitar innecesarios malos entendidos que nunca faltan, es necesario aclarar que no todos los descendientes de Israel son verdadero pueblo de Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham, todos son hijos suyos, sino que Dios le había dicho: tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Génesis 21:12. Esto nos da a entender que nadie es hijo de Dios solamente por pertenecer a cierta raza, en este caso, por ser descendientes naturales de Abraham, sino que se considera descendencia de Abraham
a los hijos de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac, porque Dios le dijo a Abraham: por este tiempo, dentro de un año volveré y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14. Isaac tomó por esposa a Rebeca, y con ella engendró a los gemelos Esaú y Jacob, a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Antes de que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho algo bueno o malo, Dios le dijo a Rebeca que el mayor de ellos sería siervo del menor. Génesis 25:23. Por eso la Escritura dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Malaquías 1, 2 y 3. Así quedó confirmado el derecho que tiene Dios de escoger de acuerdo con su propósito a los que quiere llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. ¿Diremos por eso que Dios es injusto? Claro que no, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y también le endurece el corazón a quien Él quiere endurecérselo. No depende, pues, de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios le tenga compasión. Y para quienes pregunten, ¿de qué puede Dios culparnos si nadie puede oponerse a su voluntad? La respuesta es clara y contundente. ¿Quién eres tú, hombre, para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo: ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el poder de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. Dios, queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a ser destruidos. Al mismo tiempo quiso dar a conocer en nosotros la grandeza de su gloria, pues nos tuvo compasión y nos preparó de antemano para tener parte en ella. Romanos 9, 6 al 23. Dios llamó a unos de entre los israelitas de la tribu de Judá, los judíos, y a otros nos llamó de entre las otras tribus de Israel, a los que algunas religiones han dado en llamarlos gentiles. Como se dice en el libro de Oseas: a los que no eran mi pueblo, los llamaré pueblo mío. Y en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Oseas 1:10. Isaías dijo acerca de los israelitas: aunque los descendientes de Israel, de todo Israel, no solo de los judíos, sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación. Romanos 9, 24 al 27. Dios, por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, nos ha declarado libres de culpa a nosotros, los descendientes de las tribus de Israel, dispersos por todo el mundo, que en otro tiempo seguíamos el ejemplo de este mundo y hacíamos la voluntad del diablo establecida en el mundo, y no buscábamos tal liberación. En cambio, los israelitas judíos que intentaban cumplir la ley para quedar libres de culpa, no lo lograron. Y no lo lograron porque no procuraron quedar libres de culpa por su fe, sino por sus obras. Pero eso no puede ser, porque si la justicia, el perdón de los pecados, se obtuviera mediante el cumplimiento de la ley, Cristo habría muerto en vano. Gálatas 2:21. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo mencionada en la Escritura. Tropezaron al no hacer caso del mensaje de salvación revelado en las Escrituras. Para eso fueron destinados. Primera de Pedro 2:8. Nadie es justificado, nadie queda libre de culpa por hacer lo que la ley de Moisés manda, sino únicamente por creer en Jesucristo. Por creer en Jesucristo y no por hacer las cosas que la ley manda, hemos quedado libres de culpa. Quienes ponen su confianza en cumplir con la ley de Moisés para ser justificados, están bajo maldición, porque la Escritura dice: maldito el que no cumpla fielmente todo lo que está escrito en la ley. Por lo tanto, está claro que nadie queda libre de culpa por hacer lo que la ley manda.
porque el que cumple toda la ley pero falla en un solo mandato es culpable de haberla quebrantado toda. Santiago 2:10 y Primera de Reyes 15:5. Es imposible, bajo la condición humana sometida al pecado, cumplir con la ley de Dios. Es por eso que Dios envió a su Hijo en condición semejante a la nuestra, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Lo hizo para que nosotros, sus elegidos, podamos cumplir con lo que la ley ordena. Pues ya no vivimos conforme a la naturaleza humana corrompida por el pecado, sino conforme al Espíritu de Dios que Dios hizo morar en nosotros. Antes no podíamos siquiera imaginar dejar de pecar, pues no éramos conscientes de que nuestras acciones, todas, eran pecaminosas. En ese tiempo, todos nosotros, al igual que los demás, solo hacíamos el mal, impulsados por nuestros deseos humanos inclinados hacia el pecado. Por eso éramos por naturaleza merecedores del terrible castigo de Dios, igual que los demás, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Dios nos dio vida justamente con Jesucristo, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Efesios 2:1-6. De esta manera Dios cumplió lo que prometió a nuestros antepasados israelitas, a quienes les dio a conocer su pacto, los 10 mandamientos que escribió en tablas de piedra y les ordenó que las pusieran en práctica. Deuteronomio 4:13. Moisés les advirtió que cuidaran de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tuvieran forma o imagen de hombre o mujer, o imágenes de animales, y que cuando vieran en el cielo el sol, la luna y las estrellas, no se sintieran tentados a postrarse ante ellos y adorarlos, porque esos astros Dios los había designado como dioses de todas las naciones que están debajo del cielo. Deuteronomio 4:19. Pero Israel era y es propiedad de Dios. Moisés le pedía al pueblo que no se olvidara del pacto que Dios había hecho con ellos, porque si después de haber entrado en la tierra prometida y de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido en ella mucho tiempo, se corrompían haciendo lo que Dios les prohibió hacer, provocando su ira, muy pronto desaparecerían de esa tierra. No vivirían mucho tiempo en ella, sino que Dios los dispersaría entre las naciones, y entre todas ellas solo quedarían unos pocos, y allí adorarían a dioses de madera y de piedra, hechos por manos humanas, dioses que no pueden oír, ni comer, ni oler. Deuteronomio 4:25-28. Y que en esos lugares ellos comerían alimentos impuros. Ezequiel 4:12 y 13. Dios les dijo que estando en esas pésimas condiciones en esos lugares, lo buscarían de todo corazón y lo encontrarían, porque Él no los abandonaría ni se olvidaría del pacto que mediante juramento hizo con los antepasados. Nuestros antepasados, al estar sujetos, al igual que el resto de la humanidad, a la ley del pecado y de la muerte, propio de la naturaleza humana, no pudieron mantenerse fieles en la obediencia a las leyes de Dios. Romanos 8:2 y 3. Dios les envió a sus profetas para que los exhortaran a dejar el mal camino y sus malas acciones, y así pudieran habitar en la tierra que desde siempre y para siempre Dios les había dado desde sus antepasados. Una y otra vez les envió a sus profetas, pero el pueblo no obedeció, sino que cada uno persistió en cometer la maldad que le dictaba su terco y obstinado corazón. Jeremías 25:4-7 y 18:12, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:16. Fueron desobedientes, se rebelaron contra Dios, rechazaron su ley, mataron a los profetas que Dios les envió a convocarlos a volverse a Él. Ofendieron a Dios en gran manera. Nehemías 9:26. Con todo, ahora se atreven a insinuar que nuestro Señor Jesucristo,
que es Dios mismo, mintió al decirles: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Mateo 23:37. Así, durante el reinado de Oseas, rey de Israel, Dios, por medio de Salmanasar, rey de Asiria, deportó y dispersó a Israel por sobre toda la faz de la tierra, donde hasta hoy han y hemos permanecido sin poder volver a la tierra prometida. Segunda de Reyes 17, del 1 al 13. Solo quedaron los israelitas de la tribu de Judá que vivían en Jerusalén. Y ellos decían con respecto a sus hermanos exiliados de su tierra a causa de su pésima conducta, que se habían alejado del Señor y por lo tanto toda esa tierra les pertenecía a ellos. Pero Dios, sacándolos de su error, les dijo por medio de su profeta Ezequiel que aunque los había desterrado a naciones lejanas y los había dispersado por países extraños, Él les serviría de santuario en las tierras a donde habían ido. Dios les advirtió a los israelitas judíos que Él reuniría al resto de Israel de entre las naciones donde habían sido dispersos y les daría la tierra de Israel. Ellos volverán a su tierra y echarán de ahí a los ídolos detestables y pondrán fin a las prácticas repugnantes. Dios les dijo que también les daría un corazón íntegro y puro, y que pondría su espíritu en ellos para que pudieran cumplir sus decretos y poner en práctica sus leyes. Entonces ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Pero a los rebeldes de cualquiera de las 12 tribus, apegados a prácticas detestables y odiosas, Él les pedirá cuenta de su conducta. Ezequiel 11, 14 al 21. Esto concuerda con lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, que en el Sermón del Monte dijo que los de corazón humilde recibirán la tierra que Dios les prometió. Mateo 5, 5. Excepto de la tribu de Judá, Dios dijo que no tendría compasión del pueblo de Israel ni lo perdonaría, que lo rechazaba y lo consideraba pueblo ajeno y que Él no era más su Dios. Sin embargo, manteniendo su promesa de no olvidarse del pacto hecho con sus antepasados de no abandonarlos, dijo que el desterrado pueblo de Israel llegaría a ser tan numeroso como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y que en el mismo lugar donde se les dijo pueblo ajeno, se les llamaría hijos del Dios viviente, y se reuniría con el resto de sus hermanos, los judíos, y nombrarían un solo jefe. Oseas 1, 6 al 11. Es pues más que evidente que de la forma en que el Evangelio se da a conocer desde Génesis 3:15, así también desde Génesis 12 hasta Apocalipsis, las buenas noticias del mensaje de salvación de Dios, el glorioso Evangelio de Cristo, es única y exclusivamente propiedad del pueblo elegido y santo de Dios, Israel, que al igual que el resto de la humanidad, hasta antes de que Cristo nos redimiera y nos diera el privilegio de ser hijos de Dios, estábamos muertos a causa del pecado que nos tenía cautivos y sumisos a la voluntad de Satanás. Segunda de Timoteo 2:26. Apoya al canal con tu like y tus comentarios. Suscríbete y comparte los videos de este canal y activa la campanita para